Dios les bendiga, jóvenes. El día de hoy estaremos viendo lo que es el tema de gases. Como tenemos de nuestro conocimiento que el gas pues pertenece a uno de los estados de la materia. Tiene diferentes características y son 5. Número 1. Su expansión es infinita y uniforme. 2. Forma o volumen indefinido. 3. Compresibilidad. 4. Baja densidad. 5. Su rápida y completa combinación con otros gases. Antes de darle inicio a lo que vamos a tratar el día de hoy, tenemos que tener en cuenta que los gases ideales se ajustan a los supuestos básicos de la teoría cinética. Están compuestos por moléculas que no tienen fuerza de atracción entre sí y se encuentran en un movimiento rápido constante, chocando unas con otras en una forma perfectamente elástica, y tienen una energía cinética promedio por moléculas proporcional a la temperatura Kelvin. Más adelante nosotros vamos a poder dar cuenta que en los gases nosotros vamos a utilizar únicamente lo que es la temperatura Kelvin, ya que en una de las leyes de los gases que vamos a estar estudiando, por ejemplo, si en un problema nos van a dar grados Celsius, nosotros los tenemos que convertir a grados Kelvin. Esto es para que lo tengamos en cuenta cuando ya lleguemos a ese tema específico. Entonces vamos con el siguiente, que son los gases reales. Los gases reales son gases como el hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces le pregunto, ¿cuáles son los gases reales? Entonces usted me va a contestar que son ¿qué? El hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que se comportan como gases ideales bajo condiciones moderadas de temperatura y presión, pero que se desvían de estas propiedades si la temperatura es muy baja o la presión es muy alta. Presión de los gases. Para iniciar tenemos que tener en cuenta que es presión, y presión es la fuerza por unidad de área, ya que se expresa como libras por pulgadas cuadradas, centímetro de mercurio, milímetro de mercurio, torr, pulgadas de mercurio, atmósferas, pascales o milibar. Para iniciar les voy a comentar, ¿verdad?, que vamos a estudiar que son 3 leyes de los gases, pero a nosotros, al menos en esta clase, vamos a ver solo 2, y hasta la otra semana vamos a ver dos más, que serían la de ahí más adelante se las voy a decir. Entonces vamos a iniciar con la ley de Boyle. El efecto del cambio de presión sobre el volumen de un gas a temperatura constante. Entonces le pregunto, ¿qué dice la ley de Boyle? ¿O qué establece la ley de Boyle? Entonces usted va a contestar que la ley de Boyle establece que a temperatura constante el volumen de una masa fija de un determinado gas es inversamente proporcional a la presión, es decir, si se duplica la presión, el volumen se reducirá a la mitad. Vamos a ver un ejemplo, y el ejemplo nos dice: el volumen de un gas medido a presión normal es de 17.4 litros. Calcule la presión del gas en torr si el volumen cambia a 20.4 litros y la temperatura permanece constante. Entonces acá yo puedo utilizar, esto es muy importante que lo tenga en cuenta, puedo utilizar torr y puedo utilizar milímetros de mercurio. Ambos son lo mismo. Aquí les dejo un ejemplo donde yo puedo utilizar tanto torr como milímetros de mercurio. ¿Cómo así? Bien, vamos a ver un ejemplo de lo que es la ley de Boyle.
y nos dice el volumen de un gas medido a presión normal es de 17.4 litros. Calcule la presión del gas en torno si el volumen cambia a 20.4 litros y la temperatura permanece constante. ¿Qué nos da a conocer esto? Que nosotros tenemos que calcular la presión del gas en torno. Entonces, para iniciar tenemos que anotar nuestros datos que nos están dando. Vamos a colocar una P que aquí significa presión, y vamos a colocar presión inicial, presión nueva, o también lo podemos colocar como P1 y P2, al igual que el volumen inicial, volumen aumenta al volumen que sería el volumen 2, o a cuánto aumentó el volumen. Podríamos colocarlo como volumen 2 o volumen aumenta, o también volumen nuevo. Podríamos colocarlo ahí. Entonces, vamos. ¿Será que tenemos P inicial acá? Sí, nos están diciendo que el gas está medido a presión normal. ¿Qué quiere decir? Aquí les anoté que aquí se los anoté, que la presión normal va a equivaler o va a ser igual a 700 milímetros de mercurio o 760 torr. Perdón, yo creo que me confundí cuando dije 700. Aquí 700 milímetros de mercurio son 760 milímetros de mercurio. Entonces, como me están pidiendo calcular la presión del gas en torr, entonces, ¿cuál de estos dos consideran que tuve que tomar? Sería el de 760 torr. Ya que tengo ese dato, pues voy con el volumen, porque me están pidiendo calcular la presión nueva, es decir, que yo no tengo una presión 2. Voy con el volumen inicial, y el volumen inicial fue de 17.4 litros y el segundo fue de 20.4 litros. Ya que tengo mis datos, me voy a ver cómo tengo que calcular lo que es la presión nueva, es decir, la presión 2. Me voy a mis fórmulas y veo, aquí tengo la fórmula de la presión 2, entonces esta es la que yo voy a trabajar, ahí se las voy a señalar. Es decir, como esta me está indicando que tengo que calcular que la presión 2, y aquí me dice calculé la presión, como ya tengo la 1 y usted se da cuenta que tengo que calcular la presión 2, entonces tomo esta fórmula que es la que yo les escribí aquí. Entonces, ya que tengo esa fórmula, ya es más sencillo porque yo ya solo voy a sustituir valores. P1, que tengo en la presión 1, aquí coloqué mmHg, pero es lo mismo a colocar torr. Recuerden que es lo mismo a colocar torr. Entonces yo coloco ese dato, lo pasé acá. Si a usted no le gusta este mmHg, puede colocar 760 torr. Entonces acá 17.4 litros. Entonces este 17.4 litros yo lo traje de acá. Vamos a cambiar de color mejor. De acá, y lo coloqué acá. Ya sustituyendo el volumen 1. Ahora tengo que sustituir el volumen 2, es decir, este. Lo traje y lo coloqué acá. Y ahí tengo ya sustituido mis datos. Recordemos que aquí tenemos que eliminar que los términos que sean semejantes, es decir, aquí tengo litros y tengo litros. Las unidades, perdón, que sean semejantes, tengo litros y litros. Yo aquí elimino litros y elimino litros. Entonces yo ya tengo los milímetros de mercurio, o también puedo denominarlos como torr. Recordemos que también lo puedo denominar como torr. Entonces, si a usted, ya le dije, como le dije antes, ¿verdad? Si a usted no le gusta este mmHg, entonces coloca torr, que va a ser lo mismo. Bueno, no mucho me sale. Ahí está. Ya que tengo eso, yo voy a multiplicar 760
por 17 dividido 40.4 y eso me va a dar un total de 648 torr, que esa va a ser mi respuesta final. Y así de sencillo es como se van a resolver cada uno de estos ejercicios. Dependiendo, si me están, por ejemplo, si no tengo la presión 1, utilizo esta fórmula. Si no tengo el volumen 2, por ejemplo, utilizo esta fórmula. Y ya solo sustituyo valores. Vamos con el segundo ejemplo. Aquí nos dice: una muestra de gas ocupa un volumen de 73.5 milímetros a una presión de 710 torr y a 30 Celsius de temperatura. ¿Cuál será su volumen en milímetros a una presión normal y 30 Celsius? Acá, si usted se da cuenta, tengo que tomar los datos. Ahora bien, ¿de dónde saqué cada uno? ¿De dónde saqué cada uno de estos datos que yo tengo? Entonces tengo presión 1, presión 2, volumen 1 y volumen 2. Entonces aquí, si usted se da cuenta, ya me están dando que es torr. Entonces yo utilizo torr, ¿verdad? Este dato será mi presión 1, que es la que yo escribo acá. Ahora me dice a una presión normal, es decir, que me están dando una segunda presión. Como me están dando una segunda presión y la presión normal, recordemos anteriormente que dijimos que era 760 torr o 760 milímetros de mercurio. Entonces vengo y ya tengo mi presión 2, que es una presión normal. Ahora voy al problema y sigo leyendo. ¿Qué otro dato me están dando en el problema? Y usted va a ver que me están dando 73.5 mililitros, es decir, que ese va a ser volumen. Entonces esto lo voy a traer y lo anoto como volumen 1. Y si usted se da cuenta, me están preguntando también ¿cuál es el volumen en mililitros? Como me están preguntando volumen en mililitros, pues yo ya lo tengo. Si me estuvieran dando el volumen en litros, yo tendría que hacer una conversión de esas que se hacen en tercero básico, en segundo básico, que van a convertir litros a mililitros o mililitros a litros, ¿verdad? Ya solo hago mi conversión, pero como aquí ya me están dando los mililitros, yo ya solo voy a sustituir mis valores en la fórmula que voy a buscar acá. Entonces, como tengo que buscar el volumen 2, entonces yo vengo acá y veo quién es el volumen 2, cuál es la fórmula para buscar el volumen 2, y veo que es este que tengo acá. Como es este, entonces yo lo traigo para acá para no perderme. Y luego ya solo voy a sustituir valores, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a sustituir los valores? Como lo hicimos anteriormente. Presión 1. ¿Cuál es la presión 1 que me están dando? Mi presión inicial. Vengo y lo coloco acá. ¿Quién es mi volumen 1? Es este que tengo acá. Vengo y lo coloco acá. ¿Y quién es mi presión 2? Mi presión nueva. Vengo y lo coloco acá. Y ya tengo mi problema. Entonces elimino torr y me van a quedar mililitros, perdón. Entonces acá ya solo coloco esto en la calculadora y me va a dar un total de 68.7 mililitros. Y ese va a ser mi volumen. Y eso es todo lo que se hace acá. ¿Verdad que está sencillo? Está bien sencillo. Vamos con la ley de Charles. La ley de Charles es la segunda ley de los gases
En la ley de Charles nosotros vamos a ver que el efecto del cambio de la temperatura sobre el volumen sobre el volumen de un gas a presión constante. Este principio establece que a presión constante el volumen de una masa fija de un gas es directamente proporcional a temperatura Kelvin. Por lo tanto, cuando se duplica la temperatura Kelvin, también se duplica el volumen. Aquí tenemos una imagen donde nos dan a conocer que conforme aumenta la temperatura se incrementa la energía cinética de las moléculas, dando como resultado un incremento en el volumen para mantener la presión constante. Ahora vamos a ver un ejemplo de esta ley y nos dice, ejemplo número 1. Uno de la ley de Charles nos dice: un gas ocupa un volumen de 4.50 litros a 27 Celsius. ¿A qué temperatura en grados Celsius? El volumen será de 6.00 litros y la presión permanece constante. Primero vamos a ver qué datos me están dando, y en este caso el dato que me están dando es de volumen inicial o volumen 1, volumen nuevo o también llamado volumen 2. Tengo que ver quién es el volumen inicial, que es el de 4.50 litros, es lo que voy a colocar acá. Volumen nuevo es el de 6.00 litros. Tengo la temperatura inicial e inicia con una temperatura de 27 Celsius. Y tengo una temperatura nueva, no la tengo. Entonces yo voy a ver que la temperatura nueva o la temperatura 2 es la que yo voy a buscar en este caso. Vamos a marcar acá. Ya que tengo eso, yo voy a verificar qué fórmula voy a utilizar acá, y es esta fórmula que yo voy a utilizar acá, que es la de la temperatura 2. Entonces, cuando yo ya tengo mi fórmula, voy a empezar a sustituir valores. Pero antes de iniciar, yo tengo que tener en cuenta que cuando me están dando los grados en Celsius, yo para resolver el problema tengo que convertirlos a grado Kelvin. Esto quiere decir que si tengo 27 Celsius, yo le voy a sumar siempre 273. Si me estarían dando 50 Celsius, le tengo que estar sumando 273. Si me darían un Celsius, siempre le tengo que sumar 273 para poder resolver el problema. Entonces acá, como me están dando 27, yo le sumo 273 y me da como un resultado de 300 Kelvin, que es decir que aquí lo estoy pasando a Kelvin. Este sería mi temperatura 1. Vamos con el volumen 2. El volumen 2 sería de, aquí está el volumen 2, que es de que 6.0 litros, que es lo que escribí aquí. Y el volumen 1, que es el volumen inicial, que es de 4.50 litros. Esto me da un total de, ya eliminando litros y litros, me van a quedar ya solo los grados Kelvin. Entonces, ya que tengo esto, voy a introducir esto en una calculadora y me va a dar un total de 400 Kelvin. Terminando ya mi proceso, yo aquí por último tengo que convertir esta temperatura Kelvin a grados Celsius, porque si usted se da cuenta me están preguntando en grados Celsius. Entonces lo que tengo que hacer es restar la constante 273, y la constante 273 es esto. A lo que me dan, le resto los 273. Entonces digo 400 menos 273 es igual a 127 Celsius. Y ya tengo mi respuesta. Las respuestas van a ser estas, ¿sí? Siempre me van a dejar eso como respuesta. En este caso me están preguntando Celsius y es esta mi respuesta, pero siempre va a ir acompañada de esta respuesta.
Entonces eso ha sido todo por hoy. Les dejo esta reflexión que dice: la perseverancia puede transformar el fracaso en un logro extraordinario.